Veo que poder haber sanado mi niña interior, que yo tenía el conflicto con mi papá desde la concepción, yo creo, porque eso es lo que se trabajó, ¿no? La sanación, eso es lo que hemos trabajado. Entonces yo vi que desde la concepción es que yo fui rechazada. Entonces trabajar eso y sanarlo estando vivo mis padres. Fue maravilloso darme la oportunidad y tomar la decisión de poder sanar, ¿no? Y invertir. La importancia de invertir en nosotras mismas, claro, hasta que no lo experimenta uno, pues no cree que es importante. Uno cuando lo experimenta y decir, wow, o sea, yo lo hubiera vuelto a hacer 1000 veces lo que hice, o sea, tomar las terapias de la sanación de la niña interior. Y bueno, por ejemplo, como decía anteriormente, ¿no? Mi conflicto era con mi papá. Y hoy en día los resultados son maravillosos. Justamente ahora he venido de Argentina para poder, ¿cómo se dice?, vivirlo en persona con mi papá, experimentarlo, ¿no? Porque la sanación lo hicimos virtual. Y bueno, es un proceso de todos los días. Y bueno, entendí que no es que sanas de la noche a la mañana. Y bueno, no sé, desde que tomé la decisión, creo que pues yo empecé el año pasado en agosto. Y hoy estamos a fines de mayo. No sé cuánto, creo que es 9 meses justo, me parece. A ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Claro, es como que llevaste la terapia y luego pasaron 9 meses prácticamente para poder reencontrarte con tu papá. Lo que has creado dentro de las terapias, recuerda que dentro de la terapia se crea otra figura paterna, ¿no? Le damos un significado diferente. Sí. Entonces, trabajaste sin estar al lado de tu padre. Pero eso, lo que has creado, dio el resultado. Ahora tú misma logras ver al encontrarte con tu padre. Sí, fue maravilloso verlo, porque anteriormente yo tenía miedo de encontrarme con mi papá, o sea, cómo voy a actuar yo ante mi papá, ¿no? Después porque yo tenía miedo de mí misma, de poder seguir con el mismo rechazo quizás, y no fue así. Fue maravilloso, fue grato el resultado. Recuerdo el día que me dijiste el tema de, bueno, invierte en ti y sana tú y vas a sanar a tu alrededor. Y es así, tal cual. Sana uno y sana a tu alrededor. No solamente sané con mi papá, también sentí que sané con mi mamá, el apego que había con mi mamá. Y bueno, o sea, quizás no cambiaron mis papás, sino fui yo la que cambió. Ya no se sentía esa energía de rechazo que yo tenía antes. Entonces mi papá fue otra persona. Fue detallista, cosa que en mis 44 años de vida que tengo no lo había experimentado, y pues esta vez lo experimenté justamente en esta semana que estaba pasando, en esos pocos días que pude estar con mis padres, especialmente no enfocado con mi papá. Yo no hice nada, solamente fluyó. Claro, porque yo ya no era la misma de antes, esa niña herida que recordaba, ¿no?, esos conflictos que tenía antes. Sí lo recuerdo, pero ya no lo recuerdo con dolor, sino entendí que ellos me dieron lo que pudieron y no son responsables de nada. Y yo me tengo que hacer responsable de sanar mis heridas de la infancia, ¿no? Nadie es culpable, ni mi papá ni yo. Simplemente es hacernos responsable de lo que hayamos vivido para potenciarlo en nuestra vida y no quedarnos como víctima, ¿no? Que me hicieron, todos nos hacen, pero eso no es verdad. Nadie nos hace nada, simplemente el significado que le hemos dado en nuestra infancia. Claro. Eso predomina. Una vez que sanas,
cambió todo ese panorama. Sí, cambió totalmente. Fue maravilloso para mí y así que estoy tan agradecida con Dios primeramente y contigo, mentora, cómo pude, cómo sané, ¿no? La verdad que, claro, como lo decía anteriormente, claro, anteriormente me decía, sana tú y vas a sanar tu alrededor. ¿Qué va a hacer? Decía, ¿no? Y yo incrédula y fue así real. También he experimentado la sanación con mi mamá. Es más, la relación entre mi papá y mi mamá cambió. Eso también es increíble cómo ha cambiado la relación de ellos. Antes eran conflictivos entre ellos, siempre peleas, y yo no quería ver esa realidad de pelea entre papá y mamá, porque yo sentía que a mi mamá le estaba hiriendo mi papá, ¿no? Entonces, y a veces, es más, ni quería ir a visitarlos. Yo decía que yo iba por mi mamá, no iba por mi papá. Que siempre que iba decía eso, yo voy por mi mamá, si no voy por mi papá. Y no es así. Voy por los dos, ahora voy por los dos. Vi la armonía que había entre ellos, cambió totalmente. Mi papá, digamos, es, como se dice, el hombre es el proveedor, el protector. Bueno, eso lo vi en mi papá antes no lo veía eso, ¿no? Y hoy pude experimentar eso. Y la verdad que fue maravilloso. Y no solamente ver eso o sea, el despertar de conciencia es tan grande, por eso dice, ¿no? Vas a ser luz en medio de la oscuridad, y bueno, ahora le estoy entendiendo qué quiere decir eso, porque hoy en día no solamente he podido, o sea, ver los cambios en mis padres, también lo estoy viendo en mis hermanos. Primeramente en mi hermana, porque claro, yo voy aprendiendo y yo le voy diciendo, porque tengo la confianza quizás con mi hermana, entonces le digo a mi hermana y a mi hermano también, a mis hermanos, a todos mis hermanos, o sea, les hablo desde una, ¿cómo se puede decir? Desde la sabiduría. Claro, y además con una paz, no desde el estar juzgando. Entonces les explico con una paz y ellos me entienden y me dicen, wow, y mi mamá, lo que más se sorprende, me dice, gracias, dice, o sea, ella agradece a Dios porque he tomado la decisión yo de cambiar y cambiar a ellos y a mis hermanos, y mi mamá me dice ahora, gracias que has podido cambiar, le vas a hablar a tus hermanos, le hablas a tus hermanos. Y yo veo también que tus hermanos están cambiando, me dice, ¿no? O sea, como justamente anoche tuve una conversación larga con mi hermano. Bueno, lo que nunca conversabas con él. Siempre conversábamos, pero desde no, otra perspectiva. Desde el crítica, quizás desde el ego. Eso de alimentarse más, o sea, desde otro punto y él me decía, ¿no? Él iba al campo, porque mis padres viven en el campo, en medio de las ovejas y las vacas, donde nací. Entonces, mi hermano es siempre de ir al campo. A visitar a mis padres. Entonces cuando él está en el campo, por ahí me hace hablar por celular con mi mamá, porque él puede ver la manera de tener señal. Entonces y en eso yo claro, con todo este despertar y esta sanación, etcétera, yo hablaba con mi mamá y él ponía en alta voz, dice, la conversación entre mi mamá y y en eso, las cosas que yo le decía a mi mamá, mi hermano también lo escuchaba. Y anoche me decía, vos sembraste una semillita y esa semillita ha crecido, me decía ayer mi hermano, ¿no? He escuchado las conversaciones que tenías con mamá. Y pues yo también entendí muchas cosas, me dice, y él está investigando más cosas. Wow, mira todo eso que, bueno, me decía, gracias que tú despertaste, podemos despertar también, creo, tus hermanos. Me dice así que por eso es el dicho que dice, ¿cómo era que se me fue? Cuando una persona despierta, eres la luz, ¿no? Es la luz que empiezas a alumbrar, es decir, como una luciérnaga, empiezas a alumbrar a todo tu clan familiar.
y no tienes que cambiar a nadie, solamente tú tienes que cambiar ¿cómo? Internamente. Y como has cambiado internamente, genéticamente se expande esa información. Más lo que hablabas, bueno, ahora ha cambiado todo. Sí, sí, sí. Ha cambiado gratamente, o sea, pero, o sea, para estar saludable emocionalmente. Ajá. Y lo veo también en la salud de mi mamá, ¿no? Que, es más, me dijo que yo le sane. No sé si hasta ese punto, pero si bien no es que wow, es color de rosas, pero cuando uno ya tiene herramientas y cuando tiene una guía como tu mentora, por ejemplo, cuando yo tengo algún yo vengo hacia ti, la importancia de tener una guía, porque si no tienes guía tampoco es fácil llegar a donde sea, por ejemplo, a donde he llegado, no creo, sola no lo hubiera podido lograr. Entonces, la importancia de poder invertir, ¿no?, en uno para tener una guía. Así que fue tan lindo todo este tiempo, a pesar de que me costó llegar. Compártenos, para las que nos van a ver a través de la red social, compártenos cómo fue tu viaje para llegar, porque para poder llegar y ver el trabajo que has hecho durante la sanación, el camino para venir hasta Perú a ver a tu padre y a tu madre y decir, ¿será lo que he trabajado de verdad dará el resultado? O sea, ¿podré ver a mi padre con amor? ¿O habrá cambiado? ¿Cuánto te costó para llegar desde Argentina hasta Perú? Compártenos para todas las chicas que nos van a ver. Ajá, bueno, fue a la vez, al principio fue doloroso y a la vez fue muy gratificante el proceso de cómo llegué de Argentina hasta Perú. Justamente es increíble cómo se presentaron las cosas, que yo no me la esperaba. En Bolivia actualmente, en estos momentos, desde creo que los primeros días de mayo, actualmente hay un conflicto, no sé, de bloqueo social, político, no sé lo que es, no entiendo mucho, pero están con bloqueos, que ellos le llaman bloqueo. En Argentina le llamamos paro. Están bloqueando las carreteras. Entonces yo me venía de Argentina por tierra, tomando, o sea, subiendo otro colectivo, así tramo en tramo, ¿no? Y justo cuando yo ya entro a la Argentina, a Bolivia, en mitad yo me entero que hay el bloqueo y no nos dejan pasar. Entonces, pasando Oruro, no nos dejan pasar más y hasta el momento están filas y filas de camiones, de colectivos de transporte de personas. En eso venía yo y bueno, no me quedó otra opción que bajarme del colectivo y caminar, porque ya estaba en el medio, o sea, no podía retroceder ni para Argentina, y yo sentía que estaba más cerca a Perú que a Argentina, que volverme, porque también estaba bloqueado para el lado para poder volverme. Entonces agarré con lo que tenía puesto y algo que tenía importancia, me traje y caminé. Primeramente empecé a caminar 2 días para llegar a La Paz. Después llegué a La Paz, me quedé, bueno, el trayecto fue maravilloso porque el trayecto de Oruro a La Paz caminando fue maravilloso. En su momento no lo entendía, pero yo me preguntaba qué querrá decir, qué tendré que aprender de esto, decía, ¿no? Fue muy doloroso caminar días, y con el calor, el viento, y en un lugar que no conozco, y además con personas que pues sentía que le faltaba humanidad. Pero en ese camino de que yo sentía que en ese país no tenía humanidad, a mí me tocaron personas maravillosas con el que compartí ese trayecto de caminar todos los días. Sin querer me fui topando por ejemplo, con 3 varones, entonces de los cuales aprendí mucho, entendí muchas cosas, y bueno, esa experiencia fue muy linda. Y bueno, experimenté con esos 3 hombres que yo no entendía para qué era, y después ya los entendí, ¿no?
Tu miedo más grande era tener esa confianza con tu papá, pero en el camino, la vida mismo le muestra a Rina, su miedo más grande es enfrentarse con su papá, pero la vida le entrena en el camino, en el trayecto que ellos venían, él le presenta hombres, porque hombre es figura paterna. Entonces, en ese camino, ella nos comparte que le tocaron personas maravillosas, personas que sí. ¿Cómo fue que te apoyaron, te ayudaron? Ajá. Es larga la historia, pero bueno, sentí protección también al caminar con 3 varones en la madrugada, dormir en un cuarto con 3 varones desconocidos, que yo no conocía a esos varones. La situación dio que yo, pues, porque ya no podía caminar y bueno, había un lugarcito y bueno, mientras que haya un techo y estirar mis piernas que no daban más, pues no me importó si habían 3 varones o no. Y entonces ahí es donde conozco a esos varones, o sea, desconocidos. Y bueno, comparto la habitación con los 3 varones, ¿no? De diferentes edades, de 3 edades diferentes, uno de 25, el otro de 45 años y el otro varón como de 60 años. Entonces, bueno, una noche dormimos en la habitación y al día siguiente a las 4 de la mañana emprendimos el camino con ellos, a seguir caminando. Entonces, ahí cuando yo iba caminando, y son 3 edades, y por qué, no entendía mucho. Pero en eso, pues yo me sentía segura en el camino porque estaba con 3 varones. ¿Qué me podría pasar con 3 varones? Y antes, si no hubieras sanado, el resultado sería diferente, tu miedo sería diferente. Sí, totalmente. Justamente en el camino, pues decía, ¿no? Yo lo estoy pudiendo enfrentar toda esta situación porque estoy sanando, porque ya estoy trabajando en mí. Y no había miedos, porque son 3 varones, me van a hacer algo. Quizás la Rina de antes hubiera tenido miedo, ¿cómo voy a dormir en medio de 3 varones desconocidos? Claro. Con uno de ellos compartir el mismo colchón. Llegar, qué tan importante es sanar con papá. Porque como nos comparte Rina, no lo hubiera hecho. Porque su miedo más grande era su papá. Y peor aún, otras personas extrañas. Pero en el camino no fue así. No fue así. Yo creo que ahora que lo siento, fue una sanación, pero espectacular. Claro. Y fue necesario, creo. La verdad que fue increíble, porque, o sea, ¿cómo me voy a imaginar que iba a pasarme esto? No sé, fue bueno, en cada obstáculo que había también sentía que Dios estaba en cada. Para mí esas 3 personas eran ángeles que Dios me los ponía. Y así en el camino también que me ayudaban, que si yo ponía una moto o un auto de repente y yo sentía que era Dios ayudándome a mis plegarias, pero yo decía, ¿por qué no abres todo el camino? Entonces, bueno, tendrá un propósito, decía, ¿no? Entonces, no trataba de no reclamar mucho tampoco, pero decía, si en la palabra dice que abres el mar y no sé qué, pero bueno. Entendí que era necesario y vi que fue maravilloso. Todo eso lo pude sobrellevar y experimentar porque justamente estoy con la sanación. Wow. Es lo que más me impactó de antes que nos decías. Y lo que pude escuchar es cómo estos hombres hablaban maravillas de sus hijas. Es algo realmente cualquiera pensaría, más que todo a veces decimos, ay no, los hombres hablan mal. A veces de las hijas, a veces de la mujer, ¿no? Pero nos compartes que esos varones hablaban maravillas de sus hijas. Sí, eso fue increíble, ¿no? Sí, me impresionó mucho, me quedó eso mucho en mi mente de cómo ellos hablaban de su hija. Qué maravilloso cómo los varones honran a las mujeres, ¿no? Y sobre todo a sus hijas y bueno, los 3 varones adultos con los que experimenté hablaban de sus hijas, de maravillas y wow, pero ¿qué pasa? Porque cada cosa que me pasaba, cada palabra que se decía, wow,
era como si estuviera preparado todo. Creo que es, claro, era como si estuviera preparado el camino, porque justo se da la casualidad que el hombre adulto de 60 años aproximadamente hablaba de maravilla de sus hijas y daba gracias de haber tenido hijas mujeres. Me llamó la atención eso, ¿eh? Wow, dije, me quedé con eso, mira. Y después ya el segundo varón también y empezó a hablarme de su hija, diciendo mi princesa, la que es todo, yo doy todo por mi hija, hablar de eso, wow, me quedé, bueno, hasta ahí todavía. Ya el tercer varón también venir a hablarme, o sea, hacer el sacrificio de estar caminando, llevando cosas para su hija. Y él decir, yo lo hago esto por mi princesa, por mi hija, de cómo él defendía a su hija, del novio que no quería que nadie le toque, o sea, cómo le protege a su hija en todo momento, ¿no? Y eso me llamó la atención. Sí, mira lo que aprendí, qué lindo, claro, después cuando terminó dije, wow, fue maravilloso, dije, cuando terminó la terapia de la caminata. La terapia de la caminata, es que la vida, a veces cuando nosotros, he visto en muchas chicas pasa eso, pero de ella ha sido el desafío más grande, porque es como, no sé si ustedes han escuchado, Oseas, fue llevado por Dios al desierto, fue entrenado, algo así su historia de Rina, como que le llevó al desierto para que ella fuera consciente que los hombres sí son amorosos, que los padres sí te aman, y que un padre también sabe amar, no solamente la mamá, porque a veces pensamos que mamá nos ama y papá no, porque traemos mucho conflicto con papá, pero ella lo experimentó en cada varón. O sea, estos varones no le hicieron nada, pero cualquiera tendría, no, me va a hacer daño. Pero ¿cómo es que la vida le hace ver a ella de que hay hombres maravillosos, de que hay hombres que sí aman a sus hijas, quizás no de la forma, quizás a veces como mujeres que papá nos abrace, pero la forma como escucha ella misma, cómo expresa hacia sus hijas, el simple hecho de escuchar, tú lo sentías que te decían a ti, o algo así, tú sentías que tú, digamos, decías, mi padre, es como que escuchabas, ¿así te sentías? Yo quisiera escuchar de mi padre eso, así. Mira qué maravilloso que es sí, por ahí sí lo veía mira cómo habla, así me gustaría que me proteja de mi papá, y también lo veía en mí, o sea, pensaba en mi hija, pensaba en mis hijas, ¿no? Pero sí lo veía. Después, en ese momento quizás no lo canalizaba, asimilaba bien, pero después lo fue canalizando bien y recordándolo. Mira qué bonito hablaba, y esto que me querrá decir, seguramente mi papá también sí piensa así, y así venía pensando, ¿no? Hasta el encuentro con mi papá, y donde mi papá tuvo tantos, o sea, detalles conmigo. Detalles de comprarme comidas o cosas de que, bueno, me gustaba en mi infancia, cosa que jamás había hecho mi papá, ¿no? Entonces, o sea, no sé, no puedo entender cómo fue preparado para esta terapia de la caminata. Y después experimentar, o sea, escuchar a esos varones hablar de su hijo, después experimentarlo yo. Claro. Eso fue lo más maravilloso, ¿no? Eso es el que, como un sello. Sí. El último, digamos, el sello. Dices, ahí está. Aquí lo tienes, hija, algo así. Sí. La confirmación total. Sí, la confirmación de esos hombres que escuchaba hablar maravillas de sus hijas, y que yo lo pude experimentar, ¿no? No habría escuchado que hablaban, pero sus actos me lo dijo todo. Wow. Así que ahora honro a los hombres, honro a los hombres, y también porque tengo muchos hermanos varones, y con más razón todavía, o sea. Claro. Cuando una persona quiere llegar al éxito, no va a ser simple. Si tienes un conflicto con papá, sí o sí tienes que sanar. Pero aquí ha sido un examen para Rina, porque ella preparó, sanó todo en Argentina, cambió el significado hacia su padre,
pero la vida te dice, ok, Rina, quiero que des el examen, si me pasas el examen, pero si realmente integraste desde el fondo de tu corazón a tu padre, y te voy a llevar al desierto, te voy a entrenar, y esto es, mira, o sea, como primero ella se preparó, primero ella le dio un significado diferente hacia su padre, y el resultado que vio es en cada hombre que se presentó, en cada hombre, y estos varones no le hicieron daño, más bien es lo que ella la atendieron, le ayudaron, en el camino te ayudaron a cargar el bolso, o sea, ¿te imaginas? O sea, sí, unos a otros cuidando. O sea, sí, o sea, se iba uno, venía otro a cuidarme, es lo más maravilloso. Y también, claro, al tener también esto de la sanación y el despertar de conciencia, antes la Rina de antes capaz no hubiera sabido recibir, como hoy en día yo tengo ya este conocimiento y ese despertar de conciencia, pues me di la oportunidad también de recibir, ¿no? Porque capaz que la Rina de antes decía, no, ¿cómo me vas a, va a querer algo más? Quizás pensar eso. Yo sé que podría haber pensado eso Rina de antes. Hoy en día la Rina de antes, la Rina de ahora sabe recibir. Se da permiso de que le ayuden y de que también, por ejemplo, en varias ocasiones me pagaron la comida, me alojaron en su casa. Uno de los varones me alojó en su casa. Y no tuve miedo tampoco. Y me di el permiso de que, bueno, me alojara y, bueno, que decía, tampoco es que así, pero yo decía, con el conocimiento que tengo, decía, me tengo que permitir ayudar, me lo merezco, ir trabajando el merecimiento también, ¿no? Yo creo que fue para todo el examen, ¿cómo decía? Sí. El examen fue para todo, a ver, ¿qué tanto aprendí realmente? Es verdad, eso fue un examen. Sí, fue un examen, ¿qué tanto aprendiste? ¿Qué tanto integraste? Porque en tu emprendimiento es importante la fuerza de papá. Cuando trabajas, cuando sanas con papá, recuperas tu autoestima. Lo que ella hizo es recuperar su autoestima y aceptar el apoyo de cada varón, porque no había otra mujer junto contigo, solo eras tú con los varones. Sí. O sea, ¡qué envidia! O sea, imagínate, otras mujeres estaban por ahí atrás caminando, no se sabe cómo, pero ella tenía 3 hombres. Ay, no, ¿eran 4? Cuatro, claro, hasta La Paz, en el camino de Oruro hasta La Paz fueron 3 varones. Y bueno, de ahí, bueno, me quedé con el chico que pues era compatriota y del mismo lugar, y entonces teníamos que llegar juntos hasta Perú. Supuestamente entonces nos quedamos 2 noches en La Paz, bueno, tratando de que, bueno, a ver si se arreglara el tema de los bloqueos, y no se arregló, entonces tuvimos que seguir caminando porque no había otra opción. La situación estaba empeorando en La Paz. No había otra opción que caminar, porque no sabíamos cuánto iba a durar ese conflicto. Entonces nadie nos garantizaba si mañana pasado iba a terminar. Entonces no, o sea, no íbamos a estar ahí, o sea, se iba a ir hasta La Plata y todo eso. ¿Qué vas a hacer? Entonces, más bien aprovechar ese tiempo de estar ahí, en caminar, no sé, cada día avanzar, no sé cuánto, pero eso habíamos planeado con el niño de 25 años, que es de Cusco. Y bueno, entonces empezamos a caminar otros 2 días más de La Paz a Desaguadero. Entonces, gracias a eso también es que hubieran sido mucho más días, pero Dios puso movilidad de alguna manera. Pero yo siempre preguntando, estar atenta a si había alguna oportunidad de poder que nos avanzara un poco, no sé, 10 cuadras, lo que fuera, porque que te avancen, que te lleven en una moto, en un auto, un poquito. Era mucho en ese momento, porque el cansancio es agobiante. Es agobiante, te duelen los pies. Era terrible. Entonces, gracias a Dios me puso ángeles que, bueno, me hicieron avanzar bastante, y por eso que duró 2 días, si no hubieran sido mucho más días. Entonces, en eso de que ya estaba más cerca a Desaguadero, pues el chico con el que íbamos a llegar hasta Perú, se desaparece, se va, me deja, me abandona, pero viene otro varón.
y ese es el cuarto varón, el último varón. El cuarto, el último. Ajá, el último varón, el que más me ayudó, creo yo, y también vi, pues ahí vi cómo qué importancia tiene una mujer atrás de un varón también, cómo nosotras impulsamos con nuestra intuición, no sé cómo decir, con la femenidad, no lo sé, pero eso vi. Entonces yo le decía al varón, por ejemplo, este varón, por ejemplo, me ayudó muchísimo, y yo siento que también yo le ayudé. O sea, ambos fue mutuo, porque yo, por ejemplo, le decía, ¿no? De tantas, me acuerdo que él estaba muy cansado y estaba tirado, y yo veía como un cerro y decía, ahí atrás, pensábamos entre él, capaz ahí atrás haya motos que nos hagan avanzar un poco más, porque no podíamos caminar mal. Sobre todo, él no podía caminar porque tenía mucho peso. Mucho peso. Todo para su hija estaba llevando su todo regalo. Todo para su hija, y él decía, todo este sacrificio es por mi niña, por mi princesa, así todo el tiempo. Entonces, en eso él estaba tirado, ¿no? en el piso, y yo decía, oh, pero ¿a qué hora se levanta? Y yo no estaba, parece, tan cansada. Entonces, eso también tiene que ver porque yo hago actividad física y todo eso, por eso yo creo que también pude resistir. Claro que sí. Entonces él estaba tirado y yo veía atrás de mucha gente viniendo, y como nosotros habíamos capaz allá, porque había como un cerro, allá una moto, ahí vamos a encontrar, estábamos hablando, pero él se tiró al piso. Entonces yo en eso le digo, no, a él, miro hacia mí atrás y venía mucha gente, entonces le digo, ay, viene mucha gente, pensé yo, allá atrás puede haber una moto, entonces si esa gente se nos acerca, vamos a perder la moto que nos puede estar esperando allá atrás, decía yo. Entonces le digo, no, a él, levántate, vamos rápido, porque atrás viene mucha gente, mira si encontramos una moto allá, le digo. Y tal cual, porque es como que la palabra tiene poder, como se dice. Había una moto y venía con pasajeros. Entonces yo le digo al varón, ¿no? Le digo, anda, yo sé que él le iba a convencer más rápido que yo. Entonces le digo, anda, háblale, le dije. Anda, háblale, que baje a la gente que tiene. Le digo, y entonces y él fue y le dice, hasta acá nomás es, porque más allá te están esperando, te pueden pegar. Baja nomás a tus pasajeros, le dice. Y le dice, te vamos a pagar muy bien, le dice. Entonces él lo convence, o sea, pero yo le impulsaba a él que hiciera y él terminaba haciendo eso. Entonces ahí vi, wow, todas esas cosas me fui aprendiendo, es la importancia que tenemos nosotras, el valor que tenemos las mujeres y impulsar. Sí, y los varones también. Entonces, así. En una relación de pareja tiene que haber entonces eso. Entonces también te entrenó ahí. Sí. ¿Te das cuenta, no? Sí. Como el hombre solo necesita que la mujer le impulse para que accione. Sí. Y eso o sea, tanto tú le apoyaste y tanto él también. Ambos, fue mutuo. Entonces, eso, ¿te parece que eso debe haber en una relación de pareja? ¿Aprendiste eso en él? Sí, totalmente. O sea, fue así. O sea, el aprendizaje fue como, no sé, fue increíble. O sea, lo vi perfectamente cómo debe actuar una mujer, o sea, en una relación de pareja, como el varón también debe actuar en una relación de pareja. Pude diferenciar todo eso, lo aprendí. Qué historia hermosa de Rina. A mí me impacta la fuerza que ha tenido de caminar y caminar. Es algo en pleno sol, el agua, y también tu boca, tu labio se rajó, o sea, tanto era el cansancio, tanto era la caminata, pero a veces la vida nos entrena así. Y si no aprendes, pues, más lecciones. Pero en cambio ella aprendió, hoy se va a retorno para Argentina, pero ya con todo lo aprendido. Ella ha sanado, ya ha aceptado a papá. Y eso es la sanación, eso es la verdadera sanación, donde tú te haces consciente de lo que cargabas internamente. Nada era afuera, sino lo que le diste el significado. Desde ese significado, tú mirabas a papá, tú mirabas a mamá. Cuando cambias tu mundo interno, y aquí afuera todo cambia. Sí. Y todo es bonito. Sí, es todo bonito. ¿No hay hombre malo? No, para mí no hay hombre malo.
depende del significado que le damos. Y aparte, creo que cuando una mujer sana, el varón también lo va a ver desde otro punto, creo yo. Así lo veo yo, o sea, como dice, el hombre propone, la mujer dispone, claro, es así. O sea, no lo veo, no sé. ¿Qué les dirías a esos 4 hombres que van a ver este video? No, mi gratitud con cada varón con el que compartí, pues fue maravilloso, fue maravilloso, y o sea, mucha gratitud con ellos. Gracias por haberse cruzado en mi vida, en esa terapia de caminata, en el examen final, creo yo. Creo que lo voy a llamar de esa manera, sí, que es mi examen final, porque además también coincide, pues, justamente como 9 meses también. Porque anteriormente quise viajar y no se ha podido. Por ejemplo, iba a viajar antes y también tuve una traba, ¿no? Entonces, es como que tenía que ser, como que dice la palabra de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Perfectos. Yo creo que fue eso, ¿no? Entonces, la otra vez no tenía que ser, porque yo iba a venir en enero y no se ha podido. Se me trabó totalmente y entonces yo me preguntaba, ¿para qué será? ¿Qué me querrás decir? Preguntaba, ¿no? Y entonces ahora entiendo, hablándolo ahora en este momento, entiendo que pues tenía que ser ahora. Tenía que pasar el desierto, como todo lo que caminé, tenía que pasar por esa situación, porque da la casualidad que justamente en la parte de La Paz nomás hay bloqueo en Bolivia. O sea, eso es lo que me sorprende, ¿no? Como la gente de Bolivia, porque las 2 personas son de Bolivia. Sí, 2 personas son de Bolivia. Y 2 personas son peruanos. Sí, peruanos. O sea, te das cuenta, esas 2 personas te hicieron, o sea, no sé qué conflictos traigas con los de Bolivia, pero acá en esto también tuviste que sanar con estos 2 varones. Y como tenías conflicto acá en Perú con papá, pero estos 2 hombres, tanto el joven, tanto el último, te hicieron ver, o sea, no importa en qué país vivas, hay hombres buenos. Hay hombres que realmente respetan, honran a mujer, y eso viene mucho de mamá, mucho de nosotras, cómo nosotros ayudamos a nuestros hijos, de la forma como ellos han sido criados, de esa misma forma ellos honran a la mujer, tienen esa capacidad de apoyar, ayudarlo en el camino. Entonces, ya, Reina, tienes que sacar un aprendizaje porque creo que el papá de tus hijos también es de Bolivia. Sí. Ahora te das cuenta, hay hombres tan buenos, hay hombres que realmente en esa parte de ayudar, de apoyar, hay hombres buenos. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, también acá, como en tu país, en Perú, tu padre también es bueno. O sea, no hay, ahorita podemos decir que no hay distinción a los hombres. Solo que el hombre que sana se convierte en una persona buena, un hombre sabio, tanto como nosotros como mujeres que sanamos también. Tenemos un entendimiento diferente, un conocimiento diferente, o sea, sanar vale la pena. Sí, tal cual. Es la base, es la raíz. Es la raíz de todo ser humano, creo yo, tanto de mujer y de varón. Es la base para poder vivir, o sea, ¿cómo se puede? Vivir la vida desde el punto desde un nivel de conciencia diferente. Claro. Y es bonito. Sí. Y es bonito. Sí, es maravilloso, o sea, yo miro la Rina de antes y no, sobrevivía, yo creo, era totalmente diferente. Y no, es un estilo de vida, vivir así, sanando tu raíz. Tu raíz, porque te imaginas, tú sanas la raíz, tus hijos, tus hijas, cambiaste ya, toda la raíz empezaste a cambiar. Ya no van a pensar de esa forma como pensabas antes, porque tú desde adentro cambiaste hacia afuera, y eso es la raíz, ¿verdad? Okay. Wow, gracias, Rina, compartir esta experiencia, venir a Basta Perú de Argentina para de paso, para poder compartirnos su historia, su experiencia. Reina hermosa,
¿qué recomiendas a las mujeres? ¿Qué recomiendas a los varones con todo el examen que has dado en ese trayecto de tu viaje? Comparte a todas las chicas que van a ver. Bueno, lo que puedo compartirles, o sea, desde mi experiencia, desde haber vivido esto de la sanación de la niña interior, les invito que todas y todos puedan sanar su niña interior, porque esa es la raíz para vivir feliz, digamos, de alguna manera. No siempre todo va a ser felicidad, pero cuando ya tienes herramientas puedes resolver. Al contrario, cuando se te presentan obstáculos, pues ya sacas aprendizaje. Es para ir mejorando cada vez más. Eso es lo que entendí. Así que la importancia es sí o sí sanar la niña interior, el niño interior. Yo les invito que puedan también sanar todas y todos, sanar su niña interior o la sanidad interior, que lo veo lo mismo. Así que no dejen pasar tiempo en sanar su niña interior. Es muy importante invertir en nosotros, y porque después vamos a ver los resultados que son maravillosos, y decir, wow, yo por ejemplo lo hubiera vuelto a hacer, o sea, lo volvería a hacer. No hay otra forma de vivir, creo yo. Así que es muy importante sanar nuestra niña. Wow. Gracias, Rina. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, chicas, nos estaremos viendo con otra entrevista también, para que puedan estar, digamos, que puedan entender el nivel de conciencia que uno adquiere cuando uno sana. La base, la raíz es siempre el significado que le diste, los patrones que vuelvas a repetir. Es la clave, es sanar eso. Porque cuando una mujer sana, recupera su poder interior. No solo recupera su poder interior, sino también rompe los patrones, cambia su clan familiar, cambia su generación. Así que, chicas hermosas, si ustedes realmente quieren sanar, en el enlace de mi biografía hay un link, a través de ella ustedes pueden ingresar y separar o agendar su mentoría, su taller de sanación. Gracias, chicas. Gracias, Rina. Muchas gracias, mentora, por la oportunidad. Gracias, hermosa.